Comunicaciones saluda a Hilda. Felicidades. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Hoy con nuestros dos panelistas habituales, Claudio Lara, cientista política. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Juan Pablo, ¿todo bien por acá? Bueno, y Rigoberto Figueroa, sociólogo, magíster en Gobierno y Gerencia Pública. ¿Cómo estás, Rigo? Hola, muy bien. Un saludo a toda la gente de Magallanes, como siempre. Y a Franco en los controles. Y hoy día invitamos también a mi amigo Levi Ramírez desde el Biobío. Magíster en varias cosas, así que no vamos a hacer la presentación porque es larga, pero especialista principalmente en temas de educación y políticas públicas. ¿Cómo estás, Levi? Hola, Juan Pablo, un saludo a toda la gente de Magallanes y a este panel experto. Bueno, quería partir con una declaración que da para largo. Acá han salido personas a defender, han salido personas a atacar a nuestro ministro de Educación. Nuestro ministro de Educación con una declaración que creo que fue desafortunada, ha tratado de explicarla de distintas formas, pero que dice relación con cuando dice hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esto generó distintas reacciones, un poco se conversó sobre este tema coloquial que se dice de cuál es el nivel de calle que tienen nuestras autoridades, que se necesita como funcionario, como servidor público para poder tratar distintas temáticas, porque finalmente ya lo conocen ustedes bastante bien de que en el escritorio se pueden hacer muchas cosas, pero en la cancha se ven los gallos, como se dice, y salieron algunos diciendo que el ministro tiene mucha calle, otros decían que no. Quiero saber un poco, vamos a partir con Rigoberto. Rigoberto, ¿qué opinas tú con respecto a estas frases desafortunadas de nuestro ministro? Bueno, igual fue el ministro de Salud, Juan Pablo, fue Mañalich, pero... ¿De cuál estaba hablando, disculpen? No, dijiste educación. Ministro de Salud, disculpen. Bueno, educación. Claro, ahí con los expertos, Claudio y Levi. Bueno, primero que todo decir que el nivel de desafección que tiene la clase política con la ciudadanía es total. O sea, no existe, digamos, el mundo de la pobreza en su cabeza y en su imaginario. Quizá existe solamente para las campañas electorales cuando van a buscar votos, pero en realidad no hay conciencia de cómo vive la gente. Y esto no es novedad, o sea, en el año 1920, cuando se hacía la campaña de Alessandri, estoy hablando de 1920, algo muy histórico en Chile, muy arraigado. Digamos que en el universo simbólico de la clase alta no existían los pobres, no existían. Y eso, con esta desafección que viene desde la dictadura hasta acá, es increíble que un ministro, o sea, el gobierno, diga de manera oficial, ¿sabes qué? Yo no sabía cómo vive la gente, yo no sé a la gente que en gobierno, me parece inaudito, o sea, yo no conozco a la gente que nos eligió en realidad, no conozco quién nos eligió, quién votó por nosotros, no conozco mi país, no conozco cómo vive la gente, no conozco sus costumbres, no conozco no tengo en el imaginario que ellos no pueden tener agua potable, que ellos no tenían que salir a trabajar para poder comer, y todo eso también todo eso emerge, digamos, en esta situación y explica por qué algunas de las políticas públicas de hace muchos años y las políticas que se han hecho en esta pandemia han sido inadecuadas, porque no hay un referente, no hay hacia quién la estamos haciendo, porque no los conocen. Incluso hoy Soledad Oneto, la periodista, también dijo, yo también tengo que decir que no conocía la pobreza. Entonces, como que ahora en el 2020 conocimos al pobre, me parece totalmente inaudito, Juan Pablo y Panel. Claudio, con respecto a lo mismo, quiero hacerte una consulta que lo escuché hoy día, así como estas conversaciones de café, gente diciendo y criticando al ministro Mañalich, bajo la misma línea, un poco parecida a lo que está diciendo Rigo, pero también criticando a la oposición. ¿Por qué? Porque decían, la oposición son los que conocen más de esto, pero tampoco están haciendo, al parecer, su
su papel. Un poco, Claudio, colocarte en esa disyuntiva que siempre lo hacemos de estas declaraciones del ministro, pero también de la oposición, que supuestamente es la que está más cercana, o se podría creer que está más cercana a estos temas, pero que tampoco la hemos visto reaccionar quizás a tiempo en muchas de estas políticas públicas, o apoyando, o en esta pelea chica también que siempre conversamos. Sí, de todas maneras, aquí en este programa siempre hemos mencionado que el rol de la oposición tiene que ser importante y clave respecto a cómo vamos a resolver la situación en la pandemia que nos encontramos, considerando de cómo estos resultados van a ser positivos, cómo vamos a tratar de reducir la curva y cómo vamos a enfrentar todas las políticas sectoriales que se ven afectadas por la influencia de la misma pandemia. Y lo hemos dicho abiertamente, el rol de la oposición en este último tiempo no ha sido el mejor que podríamos esperar. Hemos tenido una oposición que básicamente es bastante pasiva, y cuando hablo de oposición quiero ser súper claro, me refiero al mundo de la exconcertación, la ex nueva mayoría, pero también me refiero a este mundo nuevo del Frente Amplio que en el fondo no ha logrado posicionarse como un agente que realmente haga un trabajo de oposición de calidad. Ellos tienen bastante representación en el Parlamento, principalmente en la Cámara de Diputados, y desde ahí es donde ellos tienen que dar la pelea. Esa básicamente es su trinchera. Y yo he notado que los parlamentarios de oposición, la verdad, no han estado a la altura, no solo porque a lo mejor no han aprobado ciertos proyectos que el Ejecutivo ha propuesto, eso la verdad da para un análisis mucho más grande, pero también yo espero que ellos tengan una actitud mucho más propositiva respecto a proponer mociones de ley, no dejar únicamente que el Ejecutivo sea quien lleve la agenda legislativa. Yo siento que una crisis como la que estamos viviendo es en efecto una ventana de oportunidad para mejorar nuestros niveles de ofertas legislativas que nacen desde los mismos diputados, y en eso se ha caído la oposición. Entonces, claro, efectivamente, cuando la gente tiene esta percepción, lo hace porque efectivamente hay una desafección respecto al mundo político. Los partidos políticos en sí tienen una aprobación bastante baja, la confianza en las instituciones está bastante baja, y es por eso que la gente ve que las cosas pasan durante la pandemia, ve que los diputados se pelean por distintos matinales, en el 13, en el 11, en Megavisión, están en todos los canales. Falta que los inviten acá a Radio Polar a pelear, pero claro, al final es un tema además de pantalla, de marketing político, de pensar en las futuras elecciones, pero poco del trabajo de terreno que se necesita. Ellos tienen que cumplir semanas distritales, obviamente hay cuarentena, distanciamiento, pero hay mecanismos digitales para abordar eso. Preocupémonos de qué está pasando, por ejemplo, con las personas vulnerables de mi distrito, si yo fuese diputado, qué está pasando, por ejemplo, con los adultos mayores, la población infanto-juvenil, que es sumamente vulnerable. Entonces, hay un montón de cosas que están ocurriendo y que los diputados tienen que hacerse cargo desde su propio territorio. Levi, quiero hacerte la bajada a ti porque sé que tú eres alto directivo público y también trabajas muy de cerca en el tema municipal. Y por tanto hacerte dos consultas. Lo primero es, ¿qué crees que se necesita en la dirección pública, en el funcionario público, para que efectivamente pueda llevar a cabo esto? Sabemos que los parlamentarios son elegidos por votación popular, pero ¿qué requisito le podríamos colocar también a un parlamentario, como lo comentábamos fuera de micrófono, un poco que tengan este conocimiento de calle? Y por el otro lado, en esta crisis se ha visto que esa conexión con la gente va más por el lado siempre del gobierno comunal. Ellos tienen más palpable, tienen más la cercanía con la gente. Tu apreciación con respecto a estos dos puntos, un poco los requisitos para los funcionarios, ¿cómo lo ves tú? Y un poco el tema municipal y su rol que ha cumplido en esta pandemia. Mira, yo creo que acá la desafección que tiene la clase política con la calle, primero es responsabilidad de nuestro modelo político. Creo que ahí hay un problema grave, independiente de los esfuerzos que podamos hacer y las condiciones que le podamos colocar a los candidatos, el modelo político tendría que corregirse. Naturalmente, hoy día esta gente que nos representa son los que han gozado de la macroeconomía y de los grandes números permanentemente, por eso desconocen lo que pasa, y efectivamente, como tú lo planteas, han sido los alcaldes que han sido los primeros en reaccionar frente a la demanda ciudadana, porque son los que la viven probablemente día a día, y dentro del requisito propio de la autoridad de gobierno local está estar en la calle, estar comprando el pan en la esquina de su casa, ir a la feria, el reunirse con las personas, particularmente en cualquier punto de la comuna, cosas que eso no viven hoy día los diputados, los senadores y mucho menos la gente de gobierno.
Y en esta cuestión que tiene capacidad, lo hicieron para octubre, lo hicieron ahora en pandemia. Aquí también hay un problema grave, porque independiente de cuánta voluntad tengan los alcaldes hoy día de hacer que estas cosas cambien, su peso político todavía sigue siendo menor. Los alcaldes de Chile manejan solamente el 9% del presupuesto total de lo público, frente a un promedio OCDE del 30%. Entonces van a ser contrapeso muy relativo, va a depender muchísimo de las cartas que jueguen. Y ahora creo que hoy día el requisito fundamental que tiene que tener un candidato para ser parte de un proceso de elecciones, primero tiene que ver con las cercanías, pero cómo tú la mides, cómo tú estableces estos parámetros, cuando hoy día la forma de poder tú tener acceso a esta cercanía primero es con recursos económicos. Hoy día ningún candidato puede estar en una papeleta si no tiene recursos, y al menos yo no los tengo. Probablemente en lo que estamos en el panel podemos competir. Hoy día una candidatura de diputado y senador no cuesta menos de 100 millones, de ahí hacia arriba es improbable ser candidato. Y frente a lo que decía Claudio y también Rigoberto, con la oposición yo creo que, si bien creo que lo ha hecho mal en muchas cosas, pero también tenemos una oposición totalmente bloqueada por el gobierno y por los medios de comunicación. Esa cuestión, hoy día ustedes no ven ningún alcalde de oposición o de un partido distinto en ningún matinal, y eso tiene que ver con un procedimiento organizado y gestionado para invisibilizar cualquier otra situación. Hoy día los alcaldes que han sido oposición y que han logrado pantalla han estado un par de días y terminan siendo eliminados completamente. Entonces tampoco podemos suponer hoy día que la oposición no está presente, porque la oposición también ha estado bloqueada y la ciudadanía no las ve, porque no tienen acceso a los medios. Y las redes sociales, esto de los fake news y todas estas cosas que lamentablemente van deteriorando esta imagen pública, también se han preocupado los grandes conglomerados, los dueños de estos recursos, de destruirlas en beneficio propio. Así que hace súper complejo el escenario naturalmente lo que viene, y creo que hoy día se requieren autoridades de calle, como bien lo dicen ustedes. Lo conversábamos antes de entrar acá al aire. Mínimo un candidato, si no sabe cuánto vale el kilo de pan, cuánto cuesta la benzina, qué combinación de transporte público uso en Concepción, en Santiago, para llegar a un punto. Si no sé esas cosas, malamente voy a hacer política pública, como dice Rigo, voy a ser deficiente de todas las cosas que esté haciendo, porque no las entiendo, no las he vivido, y mucho menos puedo entregar soluciones cuando no las comprendo. Juan Pablo, ¿sí? Muy cortito, Claudio. El tema, y como para cerrar un poco el tema de la oposición, que aparte nuestro sistema político es hiperpresidencialista, entonces al final todas las respuestas de política pública, créanlo o no, están en el Ejecutivo. La oposición, obviamente yo estoy de acuerdo con Levi, lo ha hecho mal y lo hemos dicho en varios programas, pero la principal responsabilidad en un sistema como el nuestro, un sistema hiperpresidencialista, está siempre en el Ejecutivo. Eso es súper importante de tener claro. Sí, los temas económicos, de política pública, pasan por Hacienda, y Hacienda lo controla el gobierno. Es imposible que alguien pueda suponer algo y proponer algo. Sí, quiero salirme un poco de la pauta que habíamos conversado antes de comenzar el programa, porque me salta una duda acá con respecto a... hay personas que nos han escrito por las redes sociales, por ejemplo, y dicen: este programa se llama Especial COVID-19 en la pandemia. ¿Por qué hablan tanto de política? Y cuando dicen por qué hablan tanto de política, quiero irme a una frase también un poco desafortunada que dijo el ministro Blumel, con respecto a que decía que en esta pandemia debíamos colocar a la política en cuarentena. Y bueno, y todos nosotros tenemos mayor o menor conocimiento del tema de políticas públicas, y quiero un poco que le comentemos también desde sus respectivas visiones del por qué tenemos que hablar de política, y qué es la política, quizás no qué es la política, porque nos daría para mucho, pero por qué debemos hablar de estos temas en tiempos de pandemia, porque la gente creo que tiene ese concepto errado de que lo político es lo político de partidista, y que nosotros finalmente acá estamos atacando o apoyando o haciendo distintas aseveraciones, y que eso no es lo que le interesa a la gente. ¿Por qué la política es importante en esta pandemia, y por qué, según nuestro particular punto de vista, que ya lo habíamos conversado, parece desafortunada esta frase que dice el ministro Blumel de que hay que colocarla en cuarentena? Rigo, si me puedes comentar. Pablo, al respecto, mira, comentar una idea. La pandemia es política. La solución a todos los efectos de la pandemia va a pasar por temas que pasan de un diseño de política pública. Pero la política pública se sustenta en temas ideológicos, y lo que creo yo, cómo se deben resolver los problemas. Y un ejemplo
concreto y práctico de por qué hay que discutir política para resolver temas de la pandemia y lo que tenga que ver con COVID-19 es la caja de alimentos, por ejemplo, que se entrega. Hay muchos simbolismos detrás de esa caja, hay formas de creer cómo se construye la economía para resolverlo, la forma de proceder tiene que ver también con esto. La caja, ninguna caja se entregó sin una fotografía, sin una cadena de funcionarios del gobierno entregándola, por ende, ahí está la política en su máxima expresión. Entonces, si no se resuelven temas políticos, es súper complejo llegar a acuerdos. El presidente acaba de llamar a una mesa hoy día transversal para que la política se ponga de acuerdo y diga qué vamos a hacer en economía, qué vamos a hacer en trabajo, qué vamos a hacer en inversión pública. Por ende, si no logramos comprender esto, es imposible solucionarlo y esto nos obliga a entender que si no hay participación ciudadana en temas políticos, esto va a seguir ocurriendo. Rigo, ¿cuál es tu visión al respecto de esta frase y también un poco de lo que acaba de comentar Levi, con este simbolismo también que podría llegar a tener hasta una caja de alimentos que se está entregando en esta pandemia? Estoy de acuerdo con lo que plantea Levi y de un poco más simple, o sea, todo acto es un acto político. Yo si me voy a una reunión de mi edificio y digo que no suban, por ejemplo, los Uber Eats o los Rappi por una cuestión de COVID, también estoy haciendo un acto político, ponerme de acuerdo con los vecinos para tratar de evitar los contagios. Eso ya es político. Que me llegue una caja de mercadería o no, y que le llegue a la gente más pobre del país, los vulnerados, como dices tú bien, Juan Pablo, también es un acto de la política. Lo que sí es politiquería, y que digamos caímos en un falso discurso, la politiquería es ver qué alcalde o qué logo, si el logo del alcalde, el logo del gobierno en esa caja que te llegará a casa. Eso ya es el juego de la politiquería, del partidismo, digamos. Pero que te llegue una caja, no sé, paliar el hambre de las personas más vulneradas es un acto político que deberíamos hacer y deberíamos estar de acuerdo todos. Y, por ejemplo, también usted dice una frase muy buena, que la pandemia es política, entonces se tiene que manejar con autoridades, se tiene que manejar con los vecinos, con las alcaldías, con todos. Y finalmente todos somos parte de esta polis de este país y tenemos que resolverlo. Y ahí está, digamos, y yo quiero hablar también de lo que pasa en los matinales o de lo que pasa en la televisión en general. Que ustedes decían, pronto van a estar en Radio Polar también los políticos, y es que hay un falso debate. ¿En qué sentido? En que si yo como director de televisión digo, tiene que estar la izquierda y la derecha, ya llamo a Pancho Vidal y a Lavín. Y yo digo, o sea, de verdad, esos representan todavía la política actual chilena. Ellos son representantes de todos los sectores de la población. Incluso los programas como Estado Nacional, Mesa Central, todavía tienen ese bipartidismo, que también Claudio nos puede iluminar más todavía, pero tiene ese bipartidismo y ese falso debate de la politiquería. Hemos caído en la politiquería falsa, en estos debates que son de bajo vuelo, con respecto a los problemas que son más importantes como el hambre, como la desigualdad social. ¿Por qué? Porque se acuerdan del otro día cuando hubo las acusaciones al Frente Amplio, ¿no? Que el Frente Amplio como que ya no tenía la altura moral, porque Giorgio se donaba a sí mismo y no sé qué. Igual. Esa es la gran meta. Claro, y le dieron con todo, y claro, esos son los falsos debates de la politiquería, que también son un juego político, porque esconden los problemas reales, que son más políticos que nada. Bueno, eso quería cerrar. Claudio, lo mismo, un poco lo que dice Rigo, lo que dice Levi, y acá agregan varios componentes, pero me parece uno que me interesa, este tema de este bipartidismo y verlo de esa forma, pero también el tema de los medios de comunicación acá. ¿Cuál crees tú también que es la función que tienen? Porque efectivamente, si uno ve los matinales hoy día, esto es un show mediático, ni siquiera político. Los políticos ahí van a tratar de aparecer, de ganar más minutos. Incluso la misma Contraloría ha objetado también de que muchos alcaldes estén tanto en televisión porque finalmente no están cumpliendo su función. ¿Cómo ves tú todo esta parafernalia que se ha dado y que efectivamente hace que cuando nosotros en este programa, por ejemplo, creamos un panel de expertos, como dijo Levi, de distintos temas, cientistas políticos, sociólogos, Levi que es magíster en educación, también de las políticas públicas, que la gente diga, ¿por qué se juntan 4 personas, un periodista, de estos ámbitos a tratar de ver el COVID? Si acá o deberían estar los políticos o deberían estar gente del área de la salud. ¿Cómo ves tú también esto Claudio, para ir cerrando este bloque? Sí, a mí me quedó dando un poco vuelta al comentario ahí de la persona que tú nos comentaste recién, y bueno, yo le diría que al final todo lo que ocurre dentro de la esfera pública es de carácter político.
Por ejemplo, si yo tuviese un problema de transporte, resolverlo o no, hacer algo o no hacer, es una decisión política. El cómo lo voy a resolver, ya sea comprando más buses, entregando subsidios para que se compren autos o subsidios para la benzina, es una decisión de política pública. Al final todo está entrelazado. Las instituciones en sí están entrelazadas. Por eso lo que bien decía Ley en un principio y lo terminaba de confirmar Rigoberto, tiene que haber intersectorialidad en lo que ocurre. Entonces, por eso al final nosotros, si bien estamos en un programa especial COVID-19, terminamos hablando de la política. Por ejemplo, la frase que comentabas tú del ministro Blumel, si no me equivoco, respecto a dejar la política en cuarentena. A mí me parece un descriterio respecto del ministro Blumel, porque es totalmente contradictorio al puesto estratégico que él cumple. Él es el ministro del Interior, es el jefe del comité político de la moneda. Su pega es hacer política. Él tiene que llegar, él logró un gran acuerdo. Bueno, para muchos a lo mejor no es un gran acuerdo, logró un gran acuerdo al menos respecto al tema de la Constitución, y eso fue una tarea y un trabajo político de articulación, de lograr que exista una negociación entre ejecutivo y oposición, considerando la heterogeneidad que tiene la oposición, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Bueno, anda a saber tú hoy día si es que la democracia cristiana es oposición. No, yo no lo tengo muy claro, pero eso ocurre bastante. Entonces, claro, son cosas que no podemos dejar de lado, porque todos son decisiones de carácter político y se resuelven de alguna manera con la política pública. Respecto al tema del bipartidismo, lamentablemente es algo que nos ha pegado con mucha fuerza. O sea, desde el retorno a la democracia, el mismo plebiscito es como una muy buena imagen de lo que es el bipartidismo. O sea, el tema de si apruebo o rechazo también representa de alguna u otra manera posiciones polarizadas, pero lo que pasa entre medio de estas dos cosas, con el retorno a la democracia, tuvimos más de 20 años liderados por el bipartidismo entre este bloque que era la concertación de partidos por la democracia, la Alianza por Chile en su momento, y hoy en día siguen estando esas mismas personas en los espacios de discusión pública. De pronto hay uno que otro liderazgo del Frente Amplio o algún otro rostro juvenil, pero me quedo con lo que dijo Rigoberto. No puede ser posible que al 2020 sigamos con Pancho Vidal y con Joaquín Lavín. Le tengo mucho cariño a Pancho Vidal porque lo encuentro que hace cosas muy didácticas en televisión y de verdad cumple un rol muy importante, explica la política pública muy bien y entrega un mensaje para la gente bien importante, pero tenemos que generar recambio. Vamos cerrando ya, porque ustedes saben que estas plataformas también tienen un tiempo. Lo que sí, como tuvimos algunos inconvenientes de repente técnicos y también nos queda para hablar muchísimo, quiero dejar invitado a Levi principalmente el próximo viernes también, para que nos vuelva a acompañar, para que estemos los cuatro nuevamente y podamos seguir avanzando en esto y ver cómo se comporta el COVID-19, la política y otros temas durante esta semana. Vamos al segundo bloque, así que quédese con nosotros, donde vamos a hacer la bajada a lo regional, a lo más local. Así que nos despedimos y quédense acá en la sintonía de Polar Comunicaciones. Luego, todo es política. Todo.